de alcohol. Cuando existe alcoholismo, vamos a tener varias lesiones en el hígado. La primera que se presenta, la lesión inicial, es la acumulación de grasa en el hígado en forma de macrovesículas o microvesículas. A esto se llama hígado graso por alcohol o esteatosis hepática alcohólica. Luego podemos tener una hepatitis alcohólica por el consumo excesivo por varios días. Puede haber un proceso inflamatorio en ese hígado que ya está con daño por alcohol y dar cuadros que incluso pueden ser severos, graves, que pueden llevar a la muerte. Y por último, la cirrosis hepática alcohólica. Entonces, la enfermedad hepática alcohólica es la cuarta causa más importante de muerte en varones de 25 a 64 años que residen en áreas urbanas en Estados Unidos. Se habla que es más frecuente en varones porque también el alcoholismo es más frecuente en ellos. Sin embargo, las mujeres también ahora están consumiendo bastante bebida alcohólica y en ellas la enfermedad puede presentarse más temprano que en varones, o sea, por la constitución misma de la mujer es más lábil el organismo y puede haber una lesión hepática más temprana que con el varón y a edades más tempranas. La cirrosis hepática por alcohol se denomina cirrosis de Laennec porque fue Laennec en el siglo XVIII quien hizo la descripción de este tipo de cirrosis haciendo una necropsia de un paciente por alcohol. Entonces, la cirrosis por alcohol se denomina también cirrosis de Laennec. ¿A qué se llama ingesta importante de bebida alcohólica? Se dice que más o menos va a haber una lesión hepática con la ingesta de 40 a 80 gramos de etanol al día en los varones y en las mujeres una cantidad menor de alcohol de más o menos 20 a 40 gramos por día. Durante 10 a 12 días va a provocar ya lesión en el hígado por alcohol. ¿Cómo se hace el cálculo de estos gramos de alcohol? Se determina o se pregunta al paciente o a los familiares qué es lo que consume, qué bebida alcohólica consume. Entonces, las bebidas alcohólicas destiladas son las que más daño le van a provocar porque tienen más grado alcohólico. La cerveza, por ejemplo, tiene más o menos 4% de grado alcohólico, ¿no? El vino 14, 16%, en cambio los destilados, el Singani, tienen mucho más grado alcohólico. Entonces, dependiendo qué bebida alcohólica consume, vamos a determinar cuánto de grado alcohólico tiene esto. Y se determina la cantidad de bebida alcohólica que consume por día, se multiplica por 0.8, que es la densidad de alcohol con respecto al agua, y se multiplica por el grado, el porcentaje de grado alcohólico que tenga esta bebida. Y de esa manera vamos a determinar cuántos gramos de alcohol consume al día el paciente. Existe variabilidad individual en cuanto a la presencia de lesión hepática por alcohol y también parece que unos son más susceptibles que los otros. Parece que hay factores genéticos, ¿no? Y también depende del estado nutricional. Si consumen alcohol sin comer en ayunas, puede tener más problemas. Si además fuman, también va a tener mayor lesión, mayor efecto por el alcohol. Y si tiene hepatitis viral, una hepatitis C o una hepatitis B adicional, también la lesión va a ser mayor. Entonces, por todas estas circunstancias de que unos tienen más susceptibilidad, pueden haber factores genéticos, existen diferencias del daño por alcohol. Vemos que algunos
algunas personas que consumen bastante bebida alcohólica no tienen ninguna lesión o tienen hígado graso, pero que se queda en hígado graso y no evoluciona a una cirrosis. Y otras personas que consumen relativamente bebida alcohólica, pero sí rápidamente van a problemas más graves, ¿no? Y presentan cirrosis hepática. Entonces, la hepatopatía alcohólica puede ir en primera instancia de forma inicial a una esteatosis hepática por alcohol, y esto se ve con la ingesta importante de bebida alcohólica en un 90 a 100%. Y esta esteatosis puede progresar a hepatitis alcohólica o puede presentarse una hepatitis alcohólica en estos pacientes que ya tienen lesión por alcohol y que siguen consumiendo. 10 a 35% de probabilidad de tener una hepatitis alcohólica y una cirrosis por alcohol en 8 a 20%. Y existen estos factores que nos van a condicionar mayor lesión por alcohol, la edad, que más o menos se presenta una lesión hepática entre 40 y 50 años también, pero depende a qué edad empiezan a consumir, ¿no? Existen personas que pueden consumir desde la adolescencia, que pueden ser alcohólicos desde la adolescencia. En México, por ejemplo, donde yo hice la residencia, yo durante mi residencia tuve 2 pacientes de 20 años que ya tenían cirrosis y que tenían varices, porque habían empezado a consumir bebida alcohólica a sus 16 años. Y consumían destilados. Allí se hace una bebida alcohólica de cactus, ¿no? Del cactus, que se llama pulque, y que ponen además alcohol puro. Es una bebida alcohólica, ¿cómo se dice? Así como de la uva. Hay una bebida que consumen en Sipe, ¿qué se llama? De uva, ¿cómo se llama? Antes de que sea el vino. Guarapo, de la uva es el guarapo, ¿no es cierto? Y allí es del cactus, así, un fermentado que se llama pulque. Entonces, le agregan además alcohol puro y eso consumen desde muy jóvenes en algunas regiones, ¿no? Entonces, teníamos pacientes por consumo de esto muy jóvenes. Entonces, eso de la edad es relativo, depende de cuándo han empezado a consumir bebida alcohólica, pero en la mayor parte de los casos, los pacientes ya con daño hepático están entre 40 y 50 años. El sexo femenino tiene más susceptibilidad. Luego tenemos, con respecto a la raza, que es más frecuente en Estados Unidos, por ejemplo, es más frecuente en la raza negra, y también los hispanos tienen más problemas con daño hepático por alcohol que los caucásicos. El estado de nutrición tiene mucho que ver. Como les digo, si consumen bebida alcohólica y no consumen proteínas, no comen, entonces el daño puede ser mayor. Y se ha visto que los desnutridos pueden tener más daño por alcohol y más temprano, y también los obesos. Los obesos alcohólicos también van a tener mayor progresión a cirrosis, más rápida la progresión a cirrosis, porque además del daño por alcohol en el hígado, por la misma obesidad, van a tener esteatosis, ¿no? Y mayor fibrosis y cirrosis. La asociación con el tabaco acelera la progresión a fibrosis. El tipo de bebida, la cantidad, factores genéticos, el que tenga asociación con hepatitis por virus C. Se ha visto que hay mayor relación de alcoholismo, virus C y daño hepático que con el virus B. Luego, el consumo de hepatotoxinas, de hierbas, además de consumir alcohol.
Hablando de la esteatosis o hígado graso, esto puede ser reversible. Puede ser reversible si se logra que ese paciente deje el alcoholismo. Cuando todavía no hay fibrosis, ese daño puede ser reversible. Entonces es importante, si tenemos un paciente alcohólico con hígado graso, mandarlo al psiquiatra y hacer un tratamiento del alcoholismo con apoyo de los familiares, además. La esteatosis va a ser macrovesicular, pero también pueden haber microvesículas. Suele ser asintomática, pero cuando hay mayor grasa en el hígado va a haber hepatomegalia, va a haber elevación de las transaminasas, elevación de la fosfatasa alcalina, de la GGT. El etanol interfiere en el metabolismo celular, se oxida acetaldehído, ¿no? Se oxida acetaldehído, y esto va a disminuir la intensidad de oxidación de los ácidos grasos con mayor producción y acumulación de triglicéridos en el hígado, que eso ocasiona el hígado graso. Aquí vemos una imagen de parénquima hepático con estas macrovesículas y microvesículas de grasa. La otra patología es la hepatitis alcohólica aguda, que se manifiesta cuando el paciente consume varios días bebida alcohólica, ¿no? En la práctica, pues tenemos esto después de Año Nuevo, después de carnavales. Aparecen estos pacientes, lastimosamente, con hepatitis alcohólica aguda, y donde existe una esteatonecrosis hepática, y cuando pasa o mejoran, salen de ese cuadro, ese hígado ya queda con fibrosis y va a progresar a cirrosis si es que siguen consumiendo bebida alcohólica. En los casos leves puede estar asintomático, pero generalmente son casos moderados o severos donde va a haber dolor abdominal en hipocondrio derecho porque hay hepatomegalia, ¿no? Entonces, si hay hepatomegalia, hay distensión de la cápsula de Gleason y va a haber dolor. Van a tener náuseas, van a tener vómitos, astenia, dinamia, ictericia y alza térmica. Van a tener fiebre. Es algo característico de una hepatitis alcohólica. Que tengan dolor en hipocondrio derecho, ictericia y que tengan fiebre. Entonces, al examen físico va a haber fiebre, hepatomegalia dolorosa. Luego va a tener algunos estigmas de consumo de alcohol, como ser hipertrofia parotídea, en la lengua plana, de papilada, y si es un consumidor crónico, puede ya haber algunos datos de esteatohepatitis alcohólica también, donde ya hay algo de fibrosis y va a haber estigmas de insuficiencia hepática. Además, como va a haber depresión de la vitamina B, van a tener neuritis periférica, especialmente hay depresión de la vitamina de la tiamina, entonces van a tener datos de neuritis periférica. Y aquí vemos una muestra de biopsia donde hay los cuerpos hialinos de Mallory, hay proceso inflamatorio en el parénquima hepático, hay datos de hígado graso. Los cuerpos hialinos de Mallory es algo casi característico de hepatitis alcohólica, aunque se presenta también en algunas otras entidades. Entonces, en el laboratorio, si hay una hepatitis por alcohol, van a estar elevadas las transaminasas porque hay daño en los hepatocitos. Entonces, las transaminasas van a estar altas, pero para diferenciar de una hepatitis viral, en la hepatitis viral hemos dicho que es la alaninoaminotransferasa la que está alta. En cambio, en esta por alcohol es la aspartato aminotransferasa la alta, o sea, la TGO también, ¿no? La llamada la TGO o la aspartato aminotransferasa va a estar más alta que la alaninoaminotransferasa, en una relación de 2, 3 a 1.
Puede haber aumento de la fosfatasa alcalina, de la GGT, las bilirrubinas van a estar altas a expensas de la directa, pueden estar ambas elevadas, pero es más la directa y en casos severos puede estar muy alta la bilirrubina. Luego se puede hacer determinación de citoqueratina 18, que es un biomarcador plasmático de muerte celular y predictor de fibrosis hepática. Y esto puede indicarnos de que es una hepatitis aguda grave. Y en algunos casos donde hay duda diagnóstica o el paciente no está mejorando, se puede hacer una biopsia hepática, donde se va a ver que la lesión es especialmente en la zona 3, centro lobulillar del hepatocito, ¿no? Entonces, esta es la zona que tiene menos irrigación, está un poco más lejos del espacio porta. Entonces, ahí donde va a lesionar el alcohol y va a haber acúmulo de grasa, van a haber esas macrovesículas o microvesículas de grasa, los cuerpos hialinos de Mallory, proceso inflamatorio y fibrosis perivenular en el hígado. Estos son índices pronósticos para determinar si es una hepatitis con pronóstico malo, si es una hepatitis grave. Se pueden utilizar estos índices que aquí ven las fórmulas. El que se utiliza para la hepatitis por alcohol es el índice de Maddrey y ven aquí las fórmulas, ¿no? Entonces, en el caso de que salga de más de 32, significa que es una hepatitis aguda grave con pronóstico malo. Y si está menos de 32, es una hepatitis aguda leve a moderada. El MELD es otra fórmula para determinar el grado de insuficiencia hepática en un proceso como este. Aquí está la fórmula. Entonces, si tiene un MELD entre 18 y 20, eso significa que es una hepatitis grave con peor pronóstico. Y el índice ABIC, que viene a ser ¿no? Pero los que más se utilizan son estos dos. El MELD, el Maddrey y también el Child-Pugh, que vamos a ver posteriormente. Entonces, ya con el diagnóstico de hepatitis aguda por alcohol, lo más importante en el tratamiento es la abstinencia, es evitar que esté en contacto ese hígado con el alcohol. Y esto pues se logra con apoyo también del psiquiatra, porque el paciente al no darle el alcohol, y si él es alcohólico, puede hacer un síndrome de abstinencia alcohólica. Entonces tiene que estar bastante vigilado por el psiquiatra, quien le va a dar algunos medicamentos para evitar esto. Y es importante mejorar el estado nutricional. Estos pacientes, como son alcohólicos, entonces no consumen muchos alimentos y el mismo alcohol depleta vitaminas, ¿no? El ácido fólico, tienen anemia de tipo megaloblástica, van a tener déficit de vitamina B, de niacina. Entonces es importante también que nos apoye una nutricionista. Y se aconseja dar dieta de 1.2 a 1.5 gramos de proteínas por kilogramo de peso, 35 a 40 kilocalorías por kilogramo día, y darle alimentos fraccionados, varios alimentos al día, darle un buen desayuno, y es importante la colación nocturna. La colación nocturna para no dejarlo mucho tiempo en ayunas al paciente, porque como tiene un proceso inflamatorio en el hígado, y hemos hablado de que el hígado tiene que ver también con el metabolismo de la glucosa. Entonces, cuando hacen una insuficiencia hepática, y si están yendo a una insuficiencia hepática severa,
va a haber datos de hipoglicemia. Y para evitar la hipoglicemia es bueno darle colación nocturna. Cuando un paciente está hospitalizado, al menos en la caja, por ejemplo, a las 5 de la tarde les dan la cena. Y después es el desayuno. Entonces, de las 5 de la tarde al desayuno pasan más de 12 horas. Y un paciente con una hepatitis por alcohol puede llegar a ser una hipoglicemia cuando es una hepatitis grave, ¿no? Por lo tanto, se tiene que solicitar a la nutricionista que tipo 9, 10 de la noche le dé una colación, algún alimento para evitar esto. Si es que tolera la vía oral, este paciente que no está con mucho vómito, entonces se le puede dar por vía oral esta alimentación, incluyendo suplementos alimentarios. Y si es que no está tolerando la vía oral, se le pone una sonda nasogástrica y a través de ella se le tiene que dar la alimentación. Evitar efectos de la abstinencia alcohólica, administrando tiamina, 100 miligramos al día, ácido fólico, 1 miligramo al día. También puede administrarse zinc. Y si está con ansiedad, se le puede dar benzodiazepina. Y bueno, si necesita otros medicamentos, ya es el psiquiatra quien le va a dar. Para disminuir el proceso inflamatorio en el hígado, se utilizan los glucocorticoides, como la prednisona, que de inicio se da dosis de 20 miligramos o incluso tal vez empezar con 40 miligramos e ir bajando según respuesta. Y con esto se mantiene al paciente hasta que las bilirrubinas bajen. Pero si en la primera semana vemos que no está bajando, no está respondiendo con los corticoides y con todas las otras medidas, darle vitaminas, complejo B y darle buena nutrición, etcétera, no está mejorando, entonces como segunda opción tenemos a la pentoxifilina, ¿no? Aquí está, es pentoxifilina, que se puede dar a 400 miligramos cada 8 horas, más o menos 2 a 3 meses hasta que la bilirrubina esté menos de 5 miligramos por decilitro. Y antifibróticos como la colchicina también pueden ayudar. El síndrome de CIEV es una entidad rara, es un tipo de hepatitis alcohólica en la que las lesiones histológicas típicas de la hepatitis alcohólica se asocian a esteatosis masiva con hepatomegalia importante, anemia hemolítica e hiperlipidemia. Entonces, a eso se llama síndrome de CIEV. Hay hepatitis alcohólica más esteatosis masiva, anemia hemolítica e hiperlipidemia. La fibrosis hepática alcohólica pues, es secuela de una hepatitis alcohólica aguda, ¿no? Es un estado previo a la cirrosis. Y de forma infrecuente también puede haber esta alteración sin que haya esteatosis, nada más por el consumo de alcohol. Puede haber ya un aumento de colágeno hepático sin que haya esteatosis y ni hayan lesiones de hepatitis alcohólica. Eso ya es de forma muy rara. Entonces, es un estado previo a la cirrosis, donde va a haber astenia, dinamia, hepatomegalia, dolor en hipocondrio derecho, ictericia y con alteración de las pruebas de función hepática. Y aquí vemos el colágeno. Esta va a ser la fibrosis en una biopsia hepática. Y también podemos determinar fibrosis en el hígado por unos exámenes que se hacen serológicos, que se llaman fibrotest. Hay diferentes tipos de exámenes, eso es más para especialidad, ¿no? Si alguien vio el otro día esa conferencia que se hizo sobre hígado graso, ahí hablaban de varios exámenes que se llaman fibrotest serológicos para ver si es que hay fibrosis. Son exámenes indirectos para ver si hay fibrosis en el hígado. Y también existe el fibroscan, que es por tomografía,
que también nos muestra estas lesiones fibróticas en el hígado. Y tenemos la elastografía por ARFI, que se hace con el doctor Darras, es quien hace esta elastografía más ARFI, o sea, por ARFI, por el método ARFI. Él tiene un ecógrafo especial que nos muestra si tiene fibrosis, ¿no? Hay 4 grados de fibrosis, la F0, la F1, la F2 y la F, o sea, es F0 es cuando no hay fibrosis, F1, F2, F3 y F4. F3 es cuando hay bastante fibrosis y F4 es cuando ya es una cirrosis. F1 es una fibrosis leve, ¿no? Entonces, por esa elastografía más ARFI tenemos bastante posibilidad de hacer un diagnóstico certero de cuánta fibrosis tiene y si es que hay cirrosis. Bueno, hablando sobre la cirrosis hepática por alcohol, entonces se presenta esta en el 15 a 20% de los grandes bebedores y cuando ya hay cirrosis por alcohol, esta es micronodular, o sea, los nódulos que se forman en el hígado van a ser menores a 3 milímetros. El acetaldehído, producto de la oxidación del alcohol, estimula la síntesis de la colágena en los miofibroblastos hepáticos y esta fibrogénesis puede provocar directamente cirrosis sin hepatitis previa. Bueno, ahora vamos a hablar de la cirrosis. Según la OMS, la cirrosis es un proceso difuso caracterizado por fibrosis y la conversión de la arquitectura hepática normal en nódulos estructuralmente anormales que vienen a ser los nódulos de regeneración. Es una enfermedad crónica e irreversible. Cuando ya se instala la cirrosis, que está donde existe necrosis, fibrosis, los nódulos de regeneración y shunts arteriovenosos a la microscopía, esto ya no va a revertir. Y eso tenemos que hacer conocer a la familia, al paciente, que esto va a cambiar únicamente si es que se hace un trasplante de hígado. Porque esta fibrosis y todas estas alteraciones pues ya no van a cambiar con ningún medicamento y lo que nosotros los médicos tratamos son las complicaciones. Entonces, la clasificación morfológica de una cirrosis, si hay macronódulos, estos van a ser de más de 3 centímetros. Si son micronódulos, estos van a ser menores a 3 centímetros o no mayores a 1 centímetro. Y puede ser también de tipo mixta. Aquí vemos un hígado con micronódulos. Y aquí vemos un hígado con macronódulos, ¿no? Que se ven así en la biopsia, con datos de fibrosis, nódulos de regeneración, datos de necrosis. Y aquí un macro con macronódulos también, que se ven más claramente. Entonces, la primera causa es el alcohol. Luego podemos tener como otras causas medicamentos que hemos visto que pueden llevar a una hepatitis crónica y si hace una hepatitis crónica activa termina en cirrosis. La hepatitis autoinmune que puede llevar también a cirrosis, la colangitis biliar primaria o cirrosis biliar primaria, las enfermedades metabólicas que también ya hemos visto, la esteatohepatitis no alcohólica termina en cirrosis. En caso de atresia de vías biliares hay una cirrosis biliar secundaria y también por enfermedades cardíacas como constantes, una insuficiencia cardíaca derecha o una insuficiencia cardíaca congestiva, puede llevar a una congestión hepática, hepatomegalia y que termina también con fibrosis y con cirrosis, ¿no? A esa se llama
cirrosis cardíaca. La sarcoidosis también puede ser causal de cirrosis. Entonces, pueden haber dos tipos por la manifestación clínica de cirrosis. La cirrosis compensada o inactiva, que el diagnóstico va a ser incidental. Son generalmente pacientes asintomáticos, con pruebas de función hepática normales, y que al examen físico pueden pasar desapercibidos sus signos de insuficiencia hepática o tenerlos muy, muy aislados. Entonces no tomamos atención, no nos damos cuenta que ese paciente pueda tener esos signos y generalmente son hallazgos intraoperatorios, pacientes que van a una cirugía por colelitiasis, que es lo más frecuente en nuestro medio, y se encuentran que el hígado tiene nódulos, que está con datos de cirrosis, que se ve duro, que se ve con nódulos, entonces le toman biopsia y es de esa forma que se diagnostica. Y la cirrosis descompensada o activa, que en ella ya se manifiestan complicaciones como la alteración de conciencia, que es la encefalopatía hepática, ya tiene datos de hipertensión portal, que puede ser ascitis, edema de miembros inferiores, o puede haber alteración en la función renal, o puede haber ascitis con proceso infeccioso en ella, que es la peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? El paciente va a estar histérico, entonces ya hay manifestaciones de la insuficiencia hepática y de las complicaciones. Y cuando es una cirrosis activa, vamos a tener estos hallazgos físicos, la ictericia, el aliento hepático o fetor hepaticus, la piel hiperpigmentada y hiperpigmentación cutánea. Pueden haber alteraciones de coagulación, puede haber trombocitopenia, entonces puede tener lesiones purpúricas en piel. Hay disminución del vello axilar y pubiano en los varones por la producción de estrógenos. Va a haber esta alteración del vello axilar y pubiano, que en el varón en vez de ser romboidal va a ser ginecoide, triangular. El varón también puede tener ginecomastia, puede haber atrofia testicular, impotencia sexual. Si es por alcohol, no se sabe por qué, pero ellos tienen hipertrofia parotídea. Encontramos en la cara las telangiectasias, los nevos arañas, que son un punto rojizo de donde salen unas líneas rojas como arañas. Esto encontramos más a nivel de la parte anterior del tórax. Luego tenemos la circulación colateral, que la vamos a ver en abdomen. La presión arterial va a estar baja en ellos. El abdomen es globoso por la presencia de líquido en la cavidad peritoneal, por la retención de líquidos, con los signos que ya hemos mencionado, creo que hemos mencionado, ¿no? ¿O no? ¿Con ustedes? Creo que no. En caso de ascitis, podemos encontrar la onda ascítica y vamos a encontrar, si hacemos percusión en el abdomen, que va a haber matidez en zonas declives, ¿no? Matidez en los flancos, matidez, si percutimos desde el epigastrio en sentido radiado hacia la parte inferior del abdomen, vamos a percutir timpanismo en la parte superior, porque están las asas de intestino con aire. Y si hay líquido libre, vamos a percutir matidez, va a haber matidez en las partes más bajas. Y si tomamos un bolígrafo o un marcador, vamos a ir marcando cómo está la matidez en la parte inferior y vamos a conseguir una curva de concavidad superior en caso de ascitis. Eso en decúbito dorsal,
Si lo movemos al paciente en decúbito lateral y nuevamente percutimos, entonces esa línea va a variar porque el líquido se va a movilizar hacia el lado que lo hayamos puesto en decúbito lateral. Y esa alteración de la línea al percutir, esa matidez cambiante, es dato también de ascitis. Además de la onda ascítica que percutiendo vamos a sentir en la palma de la mano. De esa manera vamos a diagnosticar clínicamente la ascitis. Luego vamos a encontrar edema de miembros inferiores si es que hay retención de líquidos. En estos pacientes es frecuente ver hernias por el aumento de la presión intraabdominal debido al líquido de ascitis, entonces forman hernias umbilicales o hernias inguinales. La presencia de palma hepática, que consiste en eritema palmar con aplanamiento de la eminencia tenar e hipotenar. Luego tenemos las pruebas de función hepática, que si hay una cirrosis activa, van a estar alteradas. Vamos a encontrar alteración de la protrombina, que la protrombina es producida por el hígado, entonces si hay insuficiencia hepática, vamos a tener que la protrombina se va a prolongar. Entonces, siempre dentro del perfil hepático tenemos que pedir protrombina y tenemos que pedir albúmina. La albúmina puede estar baja en ellos. Luego, van a presentar biscitopenia o pueden presentar pancitopenia. Biscitopenia en el sentido de que puede haber trombocitopenia y leucopenia o pancitopenia con anemia, trombocitopenia y leucopenia. ¿Por qué van a tener estas alteraciones en el hemograma? Porque estos pacientes tienen esplenomegalia. Y al tener esplenomegalia secuestran células en el vaso y en sangre periférica se manifiesta como biscitopenia o como pancitopenia. A eso se llama hiperesplenismo. Es algo que se presenta por la hipertensión portal. La hipertensión portal va a ocasionar la esplenomegalia. Entonces, los cirróticos, los pacientes con cirrosis pueden tener esta alteración hematológica que no requiere hacerle un aspirado de médula ósea. Es parte de la hipertensión portal y de la esplenomegalia que secuestra estas células y provoca esta pancitopenia por hiperesplenismo. Luego el colesterol va a estar bajo y si tienen ascitis y edema de miembros inferiores, o sea, hay retención de líquido, entonces pueden tener una hiponatremia dilucional. Eso también hay que tomar en cuenta. Con un sodio urinario bajo porque no eliminan adecuadamente el sodio. Entonces, en estos pacientes, si tienen hiponatremia, si ustedes le piden un ionograma, y ahí sale la hiponatremia, y es un paciente con cirrosis, con ascitis y con edema de miembros inferiores, no le vayan a poner solución fisiológica, porque eso va a ocasionar que retenga más líquido, que tenga más ascitis y más edema de miembros inferiores. Como es dilucional, debido a que tiene retención de líquidos, entonces lo que se tiene que hacer más bien es depletar el líquido, restringirle el líquido. Se le tiene que dar menos de 1 litro de líquido por día y dieta hiposódica, y de esa manera esta hiponatremia se va a corregir. Otro método para ver el hígado en qué estado está el hígado y para ver datos de hipertensión portal es la ecografía abdominal, mejor si es con Doppler. Luego con tomografía de abdomen y con contraste, pues vamos a ver también el hígado y como saben, en el hígado cirrótico pueden aparecer lesiones
hepatocarcinoma, entonces la tomografía de abdomen con contraste nos va a mostrar bastante bien este tipo de lesiones. La resonancia magnética nuclear, otro método. La endoscopía digestiva alta nos sirve para ver si hay varices, que es consecuencia de la hipertensión portal. La laparoscopía es útil para ver macroscópicamente el hígado y hacer también biopsia hepática con menos riesgo que hacer una biopsia hepática percutánea. Y esa es la clasificación de Child-Pugh para el grado de insuficiencia hepática que les decía, aparte del MELD. Esta clasificación se usa más, donde vamos a tomar en cuenta la citis, el grado de encefalopatía, la bilirrubina, la albúmina y el tiempo de protrombina. Entonces, tomamos en cuenta estos valores y de acuerdo a los valores que tenga el paciente, vamos a darle un puntaje de 1, 2, 3 y sumamos estos puntajes para obtener, si tiene 5 a 6 puntos, se trata de una insuficiencia hepática Child-Pugh A. Si tiene 7 a 9 puntos, es un Child-Pugh B, y si tiene 10 a 15 puntos, es un Child-Pugh C. Si esta clasificación nos sirve para determinar el pronóstico y para tomar conductas. Por ejemplo, si es un paciente que necesita un tratamiento quirúrgico para una coleritiasis, si está en Child A o Child B, pues puede ser sometido a la cirugía y la evolución postoperatoria va a ser buena, mucho más si es Child A. Entonces, si tiene un paciente con cirrosis, con Child-Pugh A, y tiene algún tipo de cirugía que necesite una cirugía de hernia, una cirugía de vesícula, de próstata, de lo que sea, háganle operar lo más pronto mientras está con Child A, porque cuanto más avance la insuficiencia hepática, va a ser más difícil operar porque puede en el postoperatorio presentar complicaciones como retención de líquidos, como encefalopatía o hacer un síndrome hepatorrenal. Y cuando está en Child C, ya ningún cirujano quiere operar, porque ya es un paciente que tiene varias complicaciones. Child C va a tener 3 puntos en todo. Entonces, va a ser un paciente que va a tener ascitis, va a tener encefalopatía, va a tener elevación de la bilirrubina, la albúmina va a estar muy baja, entonces cualquier cirugía ya va a ser mucho más difícil y va a tener alteración de la coagulación que tampoco van a querer intervenir, ¿no? Tiene además peor pronóstico el Child C en cualquier paciente con cirrosis porque ya está con una insuficiencia hepática muy avanzada y la mortalidad va a ser alta. Bueno, hasta aquí avanzamos hoy. ¿Tienen alguna pregunta?